tal, amigos? Bienvenidos a su programa Ser Arte. Mi nombre es Elisa Salvador y bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque se integra por primera vez a la familia de Ser Arte nuestra nueva conductora, Crisuri. Bienvenida a esta familia. Gracias, Elisa. La verdad estoy muy contenta por estar aquí en este espacio cultural tan importante. Y bueno, por supuesto, de este lado tenemos a nuestros invitados del día de hoy que nos vienen a hablar de un tema muy importante cercano al café, que es Alex Rodríguez de este lado, y de aquel lado está nuestro amigo Mauricio González. Y bueno, vamos a empezar con esta charla. Es muy importante hablar de una cultura de café aquí, sobre todo en lo que es la ciudad de Córdoba, pero primero vamos a empezar por aquellos que trabajan en el café, que son los baristas. Para aquellos que no conocen, y puede sonar muy ingenua la pregunta, pero ¿qué es un barista? Ok, Elisa, pues muchas gracias por la invitación. Estamos felices de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y felices de estar en Ser Arte, ¿no? Para responder rápidamente a tu pregunta, ¿qué es un barista? El barista no es solamente una persona que se encarga de preparar cafés. El barista va a, digamos, que envolver un montón de idea, de conocimiento, de buenas prácticas, de servicio además, para poder llevar una buena experiencia al consumidor, al cliente. Normalmente se le ve como la persona que está detrás de la barra, claro, que está preparando el café, pero tiene en cuenta, como les comentaba hace rato, un montón de factores para poder realizar una buena taza de café. Ok, justamente eso que acabas de mencionar, el barista claramente se prepara, y qué tanta experiencia es requerida justamente para que una persona tome el título de barista. Yo pienso que cualquier persona puede preparar una buena taza de café. Sin embargo, para ser un barista se requieren ciertos elementos. Como primera medida, yo creo que el barista debe conocer muy bien su materia prima. Debe saber de dónde viene el café, cuál es el grano, cuál es la variedad, cuál es el perfil, cuál es el tostado, etc., ¿no? Si conoce esto, va a poder generar o se va a poder perfilar para poder hacer una buena taza de café. Como segunda medida, yo creo que el barista debe conocer también algo que se le conoce como buenas prácticas, ¿no?, para la preparación de café. Aquí vamos a tener en cuenta, por ejemplo, aspectos como la molienda del café, cómo influye la molienda dentro del tiempo de extracción, cuál es el ratio o la proporción que hay que utilizar entre agua y café para poder preparar una buena taza de café, entre otras cosas. Tercero, debe conocer métodos para preparar el café. Entre más métodos conozca, más variedad de opciones va a poder ofrecerle al cliente. Y por último, creo que complementa todo esto con una buena actitud de servicio. El barista tiene que ser capaz de acercarse al cliente, de ofrecerle una buena plática en lo que está preparando la taza, tiene que ser capaz de explicarle cómo se hace esa taza, de dónde viene el café, a esto que le llamamos trazabilidad, cuál variedad se utilizó, fue cosechado a tantos metros, el proceso que tuvo para ser preparado, el tueste, la molienda, y por último poderle ofrecer pues una buena experiencia. Ok, excelente. Y bueno, justamente hablando de esta experiencia, ¿no?, del cliente con el café, normalmente estamos acostumbrados a consumir cafés comerciales, ¿no? Estamos acostumbrados a que vamos al súper y el café soluble en las mañanas y todo esto. La primera pregunta sería como de cómo podemos nosotros como clientes ir a una cafetería donde pueden preparar también especialidades, perderle el miedo justamente a pedir, porque luego vamos y pues no tenemos ni idea de lo que estamos consumiendo. Entonces, ¿qué recomendaciones tendrías para aquellas personas como yo o como cualquier persona que pudiera estar viendo esto, de acercarse e informarse, ¿no?, sobre lo que está consumiendo? Bien, pues ese es un tema muy, muy bonito, ¿no? Como todo en el café, todo el café es bonito. Hay diferencias entre comerciales y especiales, ¿no? Claro. Bueno, en las cafeterías, en las barras, el barista, el encargado de preparar la bebida, utilizan cafés de especialidad, los cuales la especialidad lleva un origen, una trazabilidad, y son muy distintos a lo comercial, ¿no? Entonces, sí,
se toman cafés comerciales también, pero para probar cosas diferentes es bueno tener otro producto que es el especial, el cual tiene más atributos, más sabores y es más rico en taza, ¿no? Entonces la diferencia es, bueno, que uno son procesos comunes y el otro tiene procesos diferenciados que hacen que un café resalte más. ¿Cuáles son precisamente estos procesos diferenciados? Digo, para que también las personas que lo estén viendo puedan aprender a diferenciar entre uno y otro. Bien, en los procesos nos adentramos en la tercera y cuarta ola del café. Entonces hacemos procesos de selección, corte de fruta madura. De ahí lleva un proceso de flotación o de banado del café. Y de ahí hay procesos que se fermentan desde 24 hasta 200 horas. El café para resaltar sabores muy diferentes. Ok, Y bueno. eso hace que resalte un café de especialidad. Ok. Justamente esto que acaba de mencionar Mauricio es muy importante porque nos encontramos dentro de un movimiento o una ola, como lo llamó Mauricio, que se define justamente como un movimiento que está caracterizado por ciertos elementos. Por supuesto, si hablamos de una cuarta y tercera ola, tuvimos que haber tenido una primera y una segunda ola. Claro. La primera ola básicamente se definió por la aparición del café y la extensión de este producto a más lugares, ¿no? La idea era que más gente consumiera café, sin embargo no se concentraba en la calidad del producto, sino que más bien el objetivo era que todo el mundo consumiera café, aunque fuera de baja calidad. Luego, más o menos como en los años 70, se empieza a hablar de la segunda ola de café, que es donde empiezan a aparecer más cafeterías y algunas empiezan como a optar por otro tipo de granos, donde empiezan a mejorar un poquito la calidad del café. Y a partir del año 2000 es donde se empieza a hablar de la tercera ola de café, donde se concentra, digamos que, más la atención en la calidad del grano. Entonces aquí es donde empiezan a aparecer más variedades, donde la gente empieza a disfrutar de otro tipo de sabores en taza y el barista como tal empieza a ser muy creativo porque empieza a experimentar y empieza a utilizar otro tipo de sabores como siropes o infusiones, incluso ya empieza a utilizar técnicas de bartender donde mezclamos con coctelería, en fin, ¿no? Entonces esto tiene que ver mucho con lo que estaba mencionando Mauricio. Y para completar la pregunta que nos hacía de qué recomendaciones le podíamos dar a la gente, es que pregunten. O sea, no tengan miedo de preguntar. Por ejemplo, en Rococó, que es la cafetería donde yo estoy, pues tenemos un montón de opciones. Y a veces la carta suele ser un poquito abrumadora porque hay muchas cosas, ¿no? Y la gente ve la carta y se confunde y no sabe no sabe qué pedir. Pero lo que nosotros les recomendamos es que pregunten, no tengan miedo de preguntar, porque normalmente cuando no preguntan se van siempre por lo fijo. Entonces hemos visto que, por ejemplo, los hábitos de consumo de mucha gente es irse como a lo fijo, por ejemplo, una bebida con leche que normalmente piden es el cappuccino. Pero tenemos como 15 opciones más con leche, entonces no nos preguntan a veces porque de pronto sienten pena de que les digamos que no, cómo no conocen esa bebida, ¿no? Pero pues es normal, o sea, no todo el mundo tiene por qué saber de esto, pero la oportunidad de pedirlo en ese momento pues va a hacer que ya conozcan y que puedan experimentar más. Además, como mencionamos hace poco, dentro de esta tercera ola, van a haber muchas opciones de café, muchas combinaciones de sabores, entonces pregunten, prueben, experimenten, atrévanse, siempre pidan una bebida diferente cada vez que visiten una cafetería, porque esto además les va a abrir también mucho más como el abanico de posibilidades, ¿no? Ok, y justamente cómo podemos nosotros empezar a cambiar un poco nuestros hábitos de consumo, como bien tú decías, para empezar, ¿qué es un hábito de consumo en cuanto al café? Bueno, yo creo que el hábito de consumo se define también por ciertas circunstancias culturales. No en todas las ciudades o en todos los países tienen los mismos hábitos de consumo, ¿no? Por ejemplo, hay ciudades donde se acostumbraba desde siempre a tomar el café de cierta manera.
Y seguramente se volvieron un poco más exigentes y lograron llegar a un punto de exigencia más alto que en otra ciudad o en otro país. Por eso nunca podemos hacer como una comparación entre regiones, entre países, porque siempre va a haber como ciertas diferencias, ¿no? Sin embargo, los hábitos de consumo se han generado desde estos aspectos. Y lo que nos dicen es que la gente está acostumbrada a tomar el café de cierta manera. Bueno, hablando específicamente del café, ¿no? Por ejemplo, aquí en Córdoba, que es una región donde converge la caña de azúcar y el café, pues es muy normal que la gente esté acostumbrada a ponerle azúcar a su café. Sí, Eso es un hábito de consumo. La gente se acostumbró desde chica a tomar café con azúcar. Y no está mal, o sea, al final del día creo que el mejor café es el que a ti te guste, ¿no? O como lo preparaban en tu casa y que así te acostumbraste a tomarlo y te hiciste ese hábito de consumo, ¿no? Eso es justamente un hábito, pero digamos que en ocasiones también tenemos unos hábitos que a veces nos limitan, ¿no? Y no nos permiten de pronto experimentar o probar otras cosas. O sea, no por tomar el café siempre con azúcar me voy a limitar a tomar un café de otra manera. Y estábamos, Mauricio, platicando hace un momento acerca de la importancia que tiene el barista en el consumidor final, cuando ya llega la taza a su mesa, ya sea en cafetería, en una barra o en su misma casa. Entonces, Mauricio, ¿nos puedes platicar cómo es la influencia que puede tener tal cual el barista en el consumidor final? Bien, como comentábamos, el barista es la persona encargada de realizar bebidas a base de café y es muy importante que un barista tenga conocimientos del café, el origen y la trazabilidad, para que en su proceso él pueda interactuar o darle a degustar algo al público o a su consumidor final, una taza, el cual él ya conozca el antecedente de lo que está preparando, para que cuando lo deguste el consumidor, pues sea una taza agradable y cumpla las expectativas de lo que el consumidor le está pidiendo al barista. Dentro del tema del barista o la obligación del barista dentro de su labor es siempre dar lo mejor de él y dar lo mejor del café para resaltar todos los atributos y se puedan disfrutar. Ok. Bueno, Mauricio, pues ya hablamos un poco acerca también del trabajo que desenvuelven los baristas, pero en este caso también, ¿cuál es el papel del productor dentro del proceso del café? Es una pregunta muy buena. El productor es la parte número uno, o sea, número dos, podríamos decir, uno es el café, el productor el número dos, para entregar un buen producto. El productor es el encargado cuidar las plantas de café o los cafetos para que den una buena fruta. Entre ellos pues llevan muchos meses de trabajo donde se prepara la planta, donde se llevan trabajos en campo, limpias, apodas, fertilizaciones y después para obtener un buen grano, para que esa mata, ese cafeto dé una buena fruta y de ahí sigue otro proceso que es la recolección. Los productores recolectan frutas maduras y realizan un proceso, o existen varios procesos antes de que el café le llegue al consumidor, ¿no? Sí, entonces, a veces decimos, no, pues queremos una tacita, pero de esa tacita, de ese kilo de café vienen muchísimos meses de trabajo, pero sí el productor es la parte clave para que el consumidor y el barista puedan obtener una buena taza. Muy bien. Alex, entonces estamos hablando de que realmente hay una fuerza en el café y que eso se tiene que ver reflejado en esta región, a lo mejor de las grandes montañas. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Sí, justamente yo creo que el café es un elemento que nos hace mover a todos, ¿no? Que va a traer no solo economía a las familias productoras, sino a las personas que se dedican profesionalmente en barras de café o a todos los eslabones de la cadena de valor de café, ¿no? El barista como tal es el último eslabón en toda esta cadena. Sin embargo, es responsable también de que a toda la cadena le vaya muy bien. Cuando el barista prepara una taza de café,
tiene que tener la capacidad de explicarle al consumidor de dónde viene su café. A esto lo conocemos como trazabilidad. Es un término que siempre van a escuchar en la cultura del café. La trazabilidad básicamente se refiere a de dónde viene el café, cuál es el origen del grano, qué variedad tiene, cuál fue el proceso que se utilizó para, valga la redundancia, para producirlo, cuál fue el proceso de tueste, cuál fue la familia productora, inclusive hasta ese punto llegamos, a qué altura se cosechó, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando el barista le explica todo esto al consumidor, el consumidor va a probar una taza de café que tiene además una historia, ¿no? Y además tiene un buen sabor, porque aquí vamos a referirnos también a la calidad del grano. O sea, no solamente contar una historia bonita, sino que también les vamos a decir, este café es de muy buena calidad, se van a poder resaltar estos sabores, estos aromas, entre otras cosas. Cuando el consumidor recibe y prueba una taza de café y logra degustar todo eso, pues se va a tener que volver más exigente porque su experiencia siempre va a querer ser mejor, ¿no? Y esto, digamos que de alguna manera va a impactar a todos los elementos de la cadena de valor para que se sigan exigiendo también y de alguna manera van a retribuir en beneficio toda esta preparación que tienen que tener para poder lograr la expectativa de un cliente. Es decir, los productores, los tostadores, van a tener que capacitarse más para poder exigirse, para poder cumplir con la expectativa que tiene el cliente en cuanto a calidad. Pero al profesionalizarse, al capacitarse más, va a tener también la capacidad de exigir más por su producto. Entonces esto es algo que nos va a beneficiar a toda la cadena. Acabas de mencionar algo muy importante que es cadena de valor, ¿no? Cuéntanos precisamente por quiénes está conformada esa cadena, para que también tener un poquito más de conocimiento de qué tantas personas, ¿no?, se ven involucradas en el proceso del café. Sí, hay muchos elementos o muchas personas que intervienen en esta cadena de valor. Como mencionaba Mauricio, uno de ellos es el productor, que es la persona que va a sembrar la planta, ¿no? Luego van a encontrar personas que están dedicadas a darle mantenimiento a esa planta, a ayudarla a crecer. Y luego hay personas que cuando ya está, digamos que la planta lista para cosechar, van a cosechar el café, a piscar el café, ¿no? Se conoce como piscadores. Luego vamos a encontrar personas que se van a encargar de despulparlo, de secarlo, de hacer el proceso de tueste, las personas que van a empacarlo, que van a llevarlo ya luego para que la gente lo pueda consumir, y por último el barista, que va a encargarse también de contar toda esa historia, ¿no? Entonces son muchos elementos. Esto digamos que fue una muestra rápida de los elementos en general, ¿no? Claro. Pero realmente intervienen muchas más personas. Mauricio, cuéntanos un poco acerca también del impacto del café en la economía tanto cordobesa como de la región, porque ya estamos conscientes de que hay cierto número de personas involucradas. Entonces, ¿en cómo afecta positiva o negativamente en nuestra economía? Bien, pues yo creo siempre positivamente, ¿no? Claro. Entonces, ha sido, bueno, estos últimos años ha tenido unos buenos precios el café, entonces ha aumentado su valor y pues los productores se han beneficiado un poco. No es el precio ideal que queremos o el que el productor quiere que llegue, porque aún faltaría un poco, pero este año que pasó estuvo el precio muy bueno, entonces sí hubo un impacto económico entre los productores y sí fue benéfico, ¿no?, para ellos. Ok. ¿Nos pueden contar un poco acerca precisamente también de esta visión de crecimiento económico en lo que respecta al café? Bueno, digamos que el café por sí solo yo creo que es muy, ¿cómo llamarlo? Nos va a dar muchas cosas positivas. El grano por sí solo tiene esa capacidad de darnos esa cuestión, ¿no? Entre otras cosas, el tema económico. Yo creo que cuando la gente, por ejemplo, se dedica al café,
no debe enfocarse necesariamente al tema económico, porque el grano por sí solo lo va a traer, o sea, es muy agradecido y nos va a retribuir todo eso. Sin embargo, pues sí se espera obviamente que haya un crecimiento económico, ¿no? Entonces, tanto para las barras de café como para todos los integrantes de la cadena de valor, creo que es muy importante la capacitación para poder, digamos que de alguna manera buscar una profesionalización que en términos financieros se va a ver como una inversión, y esa inversión al final va a generar ciertos dividendos, ¿no? Entonces creo que hay que apostarle mucho a la capacitación. Como baristas, específicamente hablando, pues tenemos un montón de opciones, ¿no? Podemos ir a cursos presenciales, si no es posible podemos tomar cursos en línea o ser también autodidactas, y hoy en día existen un montón de opciones en las redes sociales, videos que están subiendo cada vez más baristas reconocidos o barras de especialidad que se dedican a esto y nos van a ayudar mucho con nuestra capacitación. Continuamos en esta amena plática sobre barismo con nuestros amigos Mauricio y Alex. Y pues bueno, Mauricio, ¿consideras de que en la región hay suficientes baristas? No hay suficientes baristas, necesitamos más. No se han formado muchos profesionales que quieran preparar bebidas de café, entonces el requerimiento es mucho. Se han aperturado más barras, más cafeterías y necesitan personal, necesitan baristas que quieran hacer arte del café, ¿no? Y preparar más bebidas para que los consumidores puedan degustar en todas las barras una bebida muy bien realizada y muy bien perfilada. Entonces sí necesitamos que haya más baristas, que el sector, que la región de las altas montañas se sumen más jóvenes o más personas interesadas en el tema y se profesionalicen como baristas. ¿Y cómo pudiera llevarse a cabo eso? Por ejemplo, si una persona quisiera interesarse, ¿no? Pues a mí me llama la atención, ¿no? Pero pues desconozco a dónde me pudiera acercar. ¿Cómo pudiera acceder a esa información para inscribirme, para hacerlo? Pues de inicio, que les guste el café, ¿no? Sí, que quieran tomar una taza de café, primero conocer esa parte. Y bueno, hay instituciones donde te dan cursos, te capacitan para barista, pero de inicio se podría empezar en una cafetería, ¿no? Exacto. Con lo básico y ya de ahí ir profesionalizándose para ya ser baristas, para ser más profesionales y entrar de lleno a la tercera y la cuarta ola del café, o la cuarta que ya estamos adentrados, con los métodos de café que hoy en día se están utilizando, ¿no? Los métodos artesanales, los métodos de filtrado y los métodos de goteo. Es una nueva manera de tomar un café, ¿no? Entonces, sí, ese es el proceso y la invitación, ¿no? Sí. Recuerden también que actualmente en México no existe una carrera como tal de baristas, ¿no? Hasta el momento solo tenemos una certificación que es de conocer, que es la que nos da, digamos, como las pautas para ser un barista, ¿no? Pero no está, digamos que tipificado como una profesión como tal. Por eso fue muy importante toda esta labor que se hizo en el Senado, cuando fuimos al Senado para exponer y para lograr que se generara el Día de Barista a nivel nacional, que fuera ya una ley y que se celebrara todos los 1 de abril, porque esto también nos va a ayudar a que el barista tenga más visibilidad. Y cuando esto sea así, pues van a haber muchos más programas de formación para baristas. Va a haber instituciones que van a estar interesadas en formar baristas como una profesión como tal, ¿no? Entonces, esto es muy importante, es un tema que todavía se está discutiendo en el Senado de la República, pero que esperamos que pronto sea una realidad y sea una ley, ¿no? Que podamos celebrar el 1 de abril como el Día del Barista a nivel nacional. Bueno, y justamente, Alex, la pregunta es, ¿qué se requiere para el barismo? Porque, bueno, al menos desde lo externo y desde lo que yo he observado como externo a todo este tema, normalmente se consideraba como algo de la élite, ¿no? Normalmente eran las personas como que tenemos visto el barismo como algo precisamente que mencionaba de élite. Entonces, ¿qué realmente se requiere para ser barista? Y pues también decir, ¿no? Que cualquiera puede ser, como tú mencionabas al principio, un barista. Sí, realmente yo creo que
cualquier persona está en la capacidad de preparar una muy buena taza de café. Sin embargo, sí es importante diferenciar a las personas que preparan un café de un barista, ¿no? Porque Claro. realmente el barista va a tener una formación previa y se va a capacitar, Sí. y además tiene que ser constante, ¿no? Siempre va a tener que estar investigando para poder ir generando nuevas bebidas o experimentando, ¿no? Pero como les comentaba hace un rato, yo creo que hay 4 elementos importantes para poder ser barista, ¿no? Uno es el conocimiento que puedan tener de su materia prima. Es muy importante que sepan de dónde viene el grano, ¿no? Y esto va aunado a lo que comentaba Mauricio hace un rato, ¿no? Que las personas tienen que tener ganas, tienen que sentir pasión por lo que hacen, ¿no? Claro. Entonces, al tener esas ganas, van a querer saber de dónde viene su grano, cuál variedad es, todo este tema de trazabilidad, entre otras cosas, ¿no? Como segunda medida, el tema de unas buenas prácticas dentro del proceso de preparación de café, que son elementos básicos como por qué la temperatura del agua debe ser a tantos grados, por qué la molienda tiene que ser de esta manera, si es fina, si es gruesa, si es media, cómo va a influir la molienda en el tiempo de extracción del café, entre otras cosas, ¿no? Son como datos técnicos que también se tienen que aprender dentro de todo este proceso de formación, ¿no? Tercero, es muy importante conocer cuáles son los elementos que existen para preparar café, cuáles son todos estos métodos, por ejemplo, que aparecieron a partir de esta tercera ola del café, donde tenemos un sinfín de posibilidades para crear bebidas, ¿no? Entonces tenemos métodos artesanales como el Chemex o Chemex, B60, la prensa francesa, el Aeropress, entre otros, ¿no? Ahí vamos a tener muchas opciones. Y por último, el componente que digamos que yo le llamaría como de actitud de servicio, que es poder acercarse al cliente y poderle vender toda esta historia, explicarle de dónde viene su café, de una manera amigable, pero que también el cliente entienda cómo se prepara, y que va a ayudar también a que el cliente pues finalmente se vuelva más exigente a la hora de pedir un café. Okay, y bueno, precisamente hablando de métodos, cuéntanos, Alex, ahora acerca sobre tu método favorito del café. Para mí, el método favorito es el Chemex. O sea, creo que es una bebida o es un método que logra obtener una bebida muy limpia, con muy buen cuerpo. Cuando hablo de cuerpo me refiero a la sensación del café en la boca. Entonces, nos va a dejar una sensación muy agradable, nos va a permitir tener una experiencia muy bonita a la hora de olerlo, a la hora de sentir los sabores. Y a mí personalmente me gusta que las bebidas sean muy bien filtradas. No me gusta sentir muchas partículas de café cuando lo estoy tomando, como por ejemplo en un café turco o Ibrick, que pues tenemos muchas partículas de café y cuando lo estamos tomando se siente como un poquito terroso. Entonces, particularmente me gusta que el café sea más filtrado. Entonces, cuando tenemos un Chemex, la bebida está prácticamente limpia y me gusta de esa manera. Bueno, ¿y tú, Mauricio? ¿Cuál es tu método favorito también? Bueno, todos Queremos son saberlo. favoritos, pero Claro. el que más me encanta es el Aeropress. ¿Por qué? Ese método, bueno, podemos obtener una bebida fuerte, con carácter y con buen cuerpo. Entonces, ese está como para las mañanas, Para el primer despertar, café, sí. y ese es el que a mí me gusta, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del cafecito, pero ese está bien rico, el Aeropress, es mi preferido. Ya saben. Además, se me hace importante destacar que dentro del trabajo del barista, incluso los baristas pueden llegar a ser campeones a nivel mundial, ¿no? Es correcto. Justamente algo que está sucediendo en este momento es la convocatoria a la competencia regional sureste que se va a organizar el 13 y 14 de agosto aquí en la ciudad de Córdoba. Okay. En esta competencia, las personas que se vayan a inscribir van a o las personas que queden seleccionadas, que van a ser, digamos, los 3 primeros lugares, van a tener un pase directo a la competencia nacional que se va a realizar en el mes de septiembre en la Ciudad de México, en el World Trade Center.
Y las personas que ganen esa competencia, la persona que gane esa competencia se va a ir al campeonato mundial. Wow. Y ya tener un título mundial, pues ya es algo de respeto. Claro. El actual campeón es colombiano, se llama Diego Campos, y es un barista excepcional. No es por presumir. Sí. Ok, entonces esta va a ser la 11ª competencia mexicana de baristas. ¿Puedes contarnos un poco acerca de las competencias que preceden a esta 11ª competencia? Muy bien, pues bueno, para, digamos que competir en este tipo de eventos, pues los baristas tienen que prepararse muy bien, ¿no? Van a tener un tiempo de preparación para poder perfilar su café, ¿no? Y es bien interesante ver una competencia de baristas porque hay mucha presión y hay mucha emoción, ¿no? Los baristas tienen 15 minutos para presentar 12 bebidas en total. Y son 3 clases de bebidas. La primera bebida o las primeras 4 bebidas que tienen que preparar son el espresso. Una bebida que tiene que diferenciarse y que tiene que tener ciertas características que van a estar evaluando los jueces, ¿no? Hay unos jueces sensoriales que van a determinar si el espresso que preparan es de muy buena calidad. Luego, los baristas van a preparar 4 bebidas a base de leche. Entonces, los jueces también van a evaluar si se combina muy bien la leche con el café, pero tiene que predominar el sabor a café, ¿no? Claro. Y aquí no es importante, digamos, el arte latte, porque hay otras competencias también para eso, pero pues es importante la preparación, ¿no? Y por último, que creo que es la preparación más importante, es donde el barista tiene la posibilidad de crear. Entonces aquí tienen que presentar una bebida original, única, donde el barista va a poder experimentar con otro tipo de sabores, con infusiones y por supuesto pues con el café. Ok, bueno, pues sin duda no podemos perdernos esta competencia mexicana de baristas, pero bueno, vamos a continuar hablando precisamente sobre estos temas. No te despegues de tu pantalla, esto es Ser Arte. Bueno, seguimos en nuestra charla sobre barismo con nuestros amigos Mau y Alex. Y pues bueno, esta competencia de la que estábamos platicando está respaldada por 2 organismos muy importantes. No sé si quieres platicarnos acerca de ellos, Mauricio. Estos organismos, ¿cuáles son y qué impacto tienen a nivel nacional e internacional? Bien, es bueno saber que la competencia que se va a llevar a cabo está respaldada por la AMSE y la SCA, ¿no? Que son organismos nacionales e internacionales. Y tiene pues mucho prestigio y va a ser muy benéfico para nosotros, para el estado de Veracruz, para la ciudad de Córdoba y de las altas montañas, ¿no? Cuéntenos también acerca de la importancia que tiene la promoción de estas competencias justamente en la zona. Pues es importante que sigamos visibilizando la labor del barista por muchos factores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, como mencionábamos hace un rato, que estamos buscando la profesionalización del barista. Entonces, a través de esta competencia, pues nos vamos a poder dar cuenta de cuánto tiene que prepararse una persona para poder ser barista, cómo tiene que prepararse y cuáles son las posibilidades que podría tener, ¿no? Y yo creo que es importante que las cafeterías que están en la región de las grandes montañas puedan participar en esta competencia, porque esto les va a traer un montón de beneficios, no solamente digamos que en cuanto a experiencia por participar, sino porque esto va a hacer que se atraiga mucho público, ¿no? Que mucha gente vaya a querer pues visitar sus cafeterías y quieran conocer más acerca de todo este mundo del barista, ¿no? Y bueno, justamente hablando de eso, tanto para ti como para Mauricio, ¿cómo desarrolla comunidad el hacer este tipo de eventos y cómo pues se tejen redes entre personas justamente por la promoción de este tipo de eventos? Sí, yo creo que, por ejemplo, en el caso de las cafeterías se van formando, como tú dices, redes de apoyo, redes de intercambio de conocimientos,
de intercambio cultural, de buenas prácticas, y al final pues todo esto va a converger en que todos vamos a caminar por el mismo lado, ¿no? Que es hacer que, por ejemplo, la región pueda tener mayor impacto, tener más visibilidad, que a nivel nacional se nos conozca más como profesionales del café, que se conozca la región de las grandes montañas donde hay granos de excelente calidad, que la gente quiera venir a visitarnos, claro, que quiera venir a tomarse una taza de café bien preparada por un barista profesional capacitado en una cafetería con un concepto único, entre otras cosas, ¿no? Entonces esto creo que es importante para la construcción de esas redes, ¿no? Así es, hay eventos que se llevaron a cabo previamente, como por ejemplo en el mes de abril, el Día del Barista, como mencionabas hace rato, en el Senado. Y pues bueno, fue como un precedente a este evento de la competencia mexicana de baristas. ¿Qué nos puedes platicar en cuanto a ello, Mauricio? Claro, este precedente, este evento muy importante que se realizó en la Ciudad de México, en el Senado, pues corresponde a algo bonito que viene antecediéndonos y con lo que viene ahorita el próximo evento que se va a realizar aquí en Córdoba, ¿no? Entonces se ha trabajado mucho para que todas las cosas salgan bien y todos los eventos sigan, ¿no? Sigan y que cada vez haya cosas mejores y más bonitas dentro del organismo y dentro de todo lo que nos dedicamos al café, ¿no? Entonces es muy importante recalcar que pues estamos trabajando en ello para que todo salga muy bien. Sí, yo creo que es muy importante también mencionar que previamente al evento que hicimos de la Nación del Café en el Senado, pues también hubo un evento importante que fue el Coffee Fest en la Ciudad de México en el año 2019, donde muchas personas productoras tuvieron la capacidad o la oportunidad de exponer sus productos ante un montón de visitantes, ¿no? Que se registraron alrededor de 800,000 personas que visitaron los stands, ¿no? Entonces, se ha venido trabajando con eventos de forma masiva y otros no tanto, como por ejemplo el Coffee Jazz Fest que celebramos también en la ciudad de Córdoba, en el Parque La Alameda. Y seguramente vamos a seguir trayendo muchos más eventos, así que tienen que estar muy pendientes porque todo lo que viene después de esta competencia va a ser muy grande, porque recuerden que en las grandes montañas suceden grandes cosas. Sí, pues realmente vemos de que esta competencia sí está marcando entonces un antes y después en la región. Vamos, ahorita la sede será aquí en Córdoba, pero es con una gran visión en el futuro para las grandes montañas. ¿Qué nos puedes decir, Alex, en cuanto a esa visión? Sí, aquí lo que esperamos es que este primer evento, digamos que nos dé una pauta en cuanto a primero conocer cuántas personas están interesadas en la profesionalización, ¿no? Vamos a determinar, digamos que esto a través del número de inscritos, a través de la gente que está queriendo obtener información, a la gente que vaya a participar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de este evento, pues después de reunir toda esta información, vamos a poder seguir trabajando, porque desde luego van a seguir habiendo otras competencias, ¿no? Entonces, seguramente la segunda versión de la competencia va a ser mayor, vamos a tener más visitantes, vamos a tener más inscritos, entre otras cosas, ¿no? Y todo esto pues obviamente va a repercutir en beneficio para el café y para la región, ¿no? Entonces esperamos que este evento pues sea algo muy positivo. Recuerden ustedes que se va a presentar el 13 y 14 de agosto en la SBAO, aquí en la ciudad de Córdoba. Okay. Y bueno, ya para ir cerrando un poco con esta temática, ¿cuál sería, bueno, en tu caso, Mauricio, el mensaje final que tendrías justamente para las personas que están viendo el programa en este momento? Bien, pues a todos invitarlos que tomen mucho café, demasiado café, que a cualquier cafetería que vayan tomen café de grano, pidan café de Veracruz y consuman lo que existe en las grandes montañas, café, que es un café de calidad con parámetros muy buenos y sabores exquisitos. Ok,
Bueno, de este lado, Alex. Yo voy a insistir en que tienen que preguntar mucho. Cuando Claro. vayan a tomar café, pregunten mucho. ¿De dónde viene su café? ¿Quién fue el productor? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el tueste que utilizaron? Si tienen la posibilidad de que les preparen el café en la mesa, háganlo. Pregunten todo este tema. Y atrévanse también a probar otras cosas, ¿no? No se queden siempre con la misma bebida, tengan la oportunidad de ampliar ese abanico de posibilidades. ¿Dónde los podemos encontrar? Muy bien, como ustedes saben, yo soy barista de Rococó Banco Cultural del Café, así que pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Rococó Banco Cultural del Café. Ahí estamos subiendo información constantemente acerca de los métodos, de la competencia, por supuesto, Claro. de las formas en que preparamos el café, entre otras cosas. Muy bien. ¿Y Y Mauricio? a mí me encuentran en Facebook como Mauricio González y en la página de Café Glés. Ahí estamos. Muy bien. Y pues bueno, viene la pregunta obligada del programa. Para ustedes, ¿qué es ser arte? Mauricio. Para mí ser arte es ser café, ¿no? Eso es ser arte, hacer café. Ok, Muy bien. Excelente. ¿De este lado? Pues yo creo que ser arte es la posibilidad de ampliar nuestro conocimiento, ¿no? De culturizarnos un poquito más. Yo creo que con cada evento, cada situación que sucede dentro de ser arte, pues podemos tener muchas más experiencias. Así que para mí es como la posibilidad de ampliar ese conocimiento. Bueno, pues muchas gracias por ampliar nuestro conocimiento el día de hoy en esta su casa Ser Arte. Se les agradece mucho su tiempo y por supuesto que hayan podido platicar sobre un tema tan importante. Y pues bueno, a nuestros televidentes les recomiendo que nos vean en nuestra próxima emisión en punto de las 8. Esto fue Ser Arte.